Muy buenas noches, gentiles y distinguidos miembros de la comunidad, bienvenidos a una reunión más de nuestro jueves jurídico. En esta ocasión corresponde, de acuerdo con el programa establecido, la ponencia de la doctora María Ángela Guamán relacionada con filiación. Eh, Nuevamente, la bienvenida a todos. Recuerden que estos jueves jurídicos son una iniciativa muy generosa y gratuita de acceso público. Lo que queremos es que a través de los miembros de la comunidad lo difundamos porque los temas que se tratan son de sumo interés para todos nosotros, para estar prevenidos en relación a la defensa de nuestros derechos y de nuestros hijos, fundamentalmente. Recuerden que nos anima un espíritu de defensa de los derechos con justicia y equidad, con un enfoque de infancia y con un enfoque de familia. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a la doctora María Ángela Guamán para que nos ilustre con la ponencia de esta noche. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, la bienvenida a este espacio que, como bien dice José Luis, lo único que pretende y por el motivo que nació es para que como ciudadanos de a pie, todos, estemos informados sobre los derechos que tienen los niños y con mayor preocupación los derechos que tienen nuestros hijos. En ese sentido, el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible que es la filiación, ¿no? Que es el inicio de la relación legal de un padre y una madre frente a su hijo. Bien, sin más, vamos a dar inicio. Como siempre, voy a compartir las diapositivas. Les voy a rogar que si en algún momento no se logra la secuencia, me avisen con toda confianza para poder arreglar alguna situación técnica. Bien, voy a cerrar la cámara una vez más. Bienvenidos y espero que esta información que ha sido preparada desde la experiencia en el litigio, desde el conocimiento de alguna norma que se aplica a este caso, sea de utilidad para ustedes, pero sobre todo para que lo compartan. El conocimiento es para compartirlo. No sabemos si en cualquier momento esta información pueda ser útil para un hermano, para algún amigo o amiga inclusive, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Voy a apagar la máquina, perdón, la cámara y voy a compartir la diapositiva. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí, se visualiza. Sí, sí. Buenas noches. Bien, listo. Entonces, ahí observamos que una figura, ¿no? Que nos invita a reflexionar, nos invita a recordar, tal vez, ¿no? El momento en el que estuvimos o estamos junto a nuestra pareja, ¿no? Y el momento en el que nos comunican que vamos a ser papás, ¿no? Ese momento tan mágico, tan hermoso, que lo debemos de recibir con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, porque lo que se está gestando en el vientre de la mujer es pues producto del amor, claro que sí, pero también es un ser humano que viene cargado con muchas expectativas propias, porque es un sujeto de derecho, eso es importante, y que por biología, por una cuestión natural, tiene que venir por intermedio de, ¿no? En este caso, la mamá, y al momento de nacer, él goza desde ese momento, del primer respiro, el primer llanto, él goza del derecho a la vida, y así se le van sumando diferentes derechos. En ese momento, a los 3, a los 5 minutos de haber nacido, la vida, la dignidad, el respeto a su integridad, la garantía a una salud justa y segura, eh, el derecho a ser recibido en una familia, ¿no? El derecho a tener a su padre y a su madre junto a él en ese momento del nacimiento. Entonces, la filiación no solamente es un acto jurídico de reconocimiento del hijo, encierra una situación muy humana que muchas veces no la apreciamos en su integridad al momento de que nos comunican que vamos a ser papás.
o que vamos a ser mamá, ¿no? Entonces, es importante que volvamos a las raíces del derecho de familia para volver a tener mayor respeto a lo que conlleva toda esta relación familiar, pero sobre todo tenerle un mayor respeto, consideración al real protagonista de la familia, que son los hijos. Entonces, en ese sentido, la familia no la crea el hombre, ni por decisión ni por interés, sino que brota espontáneamente de los hábitos humanos. El contenido del trabajo de esta noche, de este seminario, es el que ustedes observan, ¿no? Vamos a hacer un breve acercamiento conceptual de lo que es la filiación, qué tipos de filiación existen, cómo ha evolucionado este proceso de filiación, qué leyes han intervenido para que actualmente se modifique, ¿no?, esta ley principal para que este proceso sea eh, más ágil, pero sobre todo más seguro, para que el niño logre el vínculo legal con su papá y su mamá, logre tener una identidad plena y segura hasta que éste muera, ¿no? Y que en el camino no exista variaciones a esa identidad fruto de la irresponsabilidad de los padres. Tal vez por un engaño, por una simulación de paternidad, o tal vez por una negación propia, porque somos humanos, ¿no? Entonces, es importante que antes de dar estos pasos fundamentales, conozcamos de qué se trata la situación de traer un hijo al mundo, ¿no? En el sentido de responsabilidad, en el sentido de crianza, pero sobre todo en la repercusión legal. Bien, luego pasaremos a observar el esquema del proceso de filiación, que es importante que se conozca, ¿no? El parentesco, qué tipos existen, nos hablamos, es abuela, es tía, es madrina, qué tipo de parentesco tienen ellos con mi hijo y yo con ellos, ¿no? Entonces es importante definir para establecer respeto también, ¿no? Porque dice, es la abuela, es la tía, es el primo, es el hijo de la mamá de mi hijo. No, todos los que tengan que ver en alguna línea con nuestros hijos y con nuestra historia personal, llegan a tener algún tipo de parentesco y no los podemos borrar ni los podemos ocultar por capricho o por un simple acto de negación. Bueno, el derecho a la identidad desde una perspectiva de infancia es importante porque todo nuestro trabajo en MUFACIT se centra en la perspectiva de infancia y la perspectiva de familia, los ejes fundamentales para proteger los derechos del niño y la familia en un contexto legal. Un poco de jurisprudencia con algunos casos que tal vez ustedes los han pasado o los están pasando para que sepan cómo los tribunales van asumiendo, ¿no?, sus roles y van decidiendo en favor del niño muchas veces y en otras no en favor del niño. Bien, cerramos con conclusiones, pero antes, como siempre, tenemos la intervención de nuestra querida Giovanna Carril, quien gentilmente, a pesar que está de vacaciones, nos acompaña desde España. Bien, ¿qué es la filiación? En simple, en llano, en digerible, la filiación es la relación paterno-filial. Esa es la filiación, sin mayor abundamiento. Pero desde la posición del hijo, es correcto llamarlo filiación. Y desde la posición de los padres, lo adecuado es paternidad o maternidad. Entonces, el derecho, ¿no?, la filiación es un derecho natural que tiene el hijo desde el momento que nace. Él necesita tener un vínculo con alguien legalmente. Y para eso está pues el papá y la mamá. Entonces, no es el derecho del padre a tener la filiación legal con el hijo. Es el derecho del hijo a tener una filiación legal con el papá y con la mamá. Es el derecho del niño. Ahora, ¿qué tipos de filiación existen, no? Bueno, hay dos tipos, ¿no? Por la existencia o la ausencia del matrimonio. Por la existencia del matrimonio, estamos hablando de una filiación matrimonial, ¿no? Y nos sugiere la figura, ¿no? Dos personas con anillos que se acaban de casar,
y ahí están, ¿no? Sugerentemente tocándose a la altura del vientre de la mujer, porque viene en camino el fruto de una relación, de un matrimonio, ¿no? Una relación legal establecida. Entonces, en ese contexto, los hijos que nacen dentro de este matrimonio, dentro de este espacio matrimonial, se presumen que son hijos del esposo, ¿no? Y que inclusive antes de la fecha del matrimonio se presume que también son hijos del esposo. Y después que el matrimonio en un espacio que haya culminado, en unos 60 días, también se presume que es hijo del esposo. Entonces, esa presunción de paternidad está resguardada por este matrimonio, por este acto jurídico para el niño. Por tanto, la inscripción que se haga en el acta de nacimiento, ¿no? Inmediatamente recae en la paternidad y maternidad de los padres, ¿no? Ahí no hay más que preguntar, ahí no hay más que dudar, ahí no hay mayor prueba que hacer, más que la propia declaración voluntaria del papá y de la mamá, que ese niño que acaba de nacer es de ellos y que nació dentro de la relación matrimonial. El otro tipo de filiación se da por la ausencia de este matrimonio, ¿no? Y ahí ven con una lupa, porque eso es, ¿no? Es una relación que no es visible, una relación que no es pública, una relación que no tiene una estabilidad legal, pero que existe al fin y al cabo. Entonces, es la filiación extramatrimonial, la que se da fuera, ¿no? Los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Lo que significa que su filiación, la filiación de los niños al nacer, no es automática como lo es en una relación matrimonial, ¿no? Porque no existe esa presunción de la paternidad. Y para establecer el vínculo de la filiación es necesario que intervenga pues un acto de voluntad expresado en el reconocimiento o mediante una declaración judicial. En esta situación es la que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes, inclusive adultos, en el Perú, porque el padre no asume su responsabilidad de reconocer a su hijo, no le da una identidad plena para que pueda ejercer con total autonomía, con total libertad sus derechos. Es un ser humano incompleto porque le falta el reconocimiento expreso de su padre. Y esto también llama la atención a la mamá, porque si hay una duda en el padre de que ese hijo es mío o no, es muchas veces por el comportamiento, por la duda que genera el comportamiento, la conducta de la madre. Entonces, si se dan cuenta, es la conducta de ambos en duda, por un lado, y por el otro lado el engaño, lo que perjudica seriamente al que está en medio, quien no tiene nada que ver con el engaño, con la culpa, o con el miedo, o con la duda, que es el niño. Entonces, esta filiación extramatrimonial salió a luz por esta realidad, por muchos cientos de niños que a la actualidad no cuentan con el reconocimiento expreso, más solo con la declaración de la madre. ¿De quién es hijo? De fulano de tal, firma la madre, ¿no? La declarante. Y queda siempre el espacio vacío, en blanco, en la firma del papá. Y ese niño está incompleto legalmente. Emocionalmente también está incompleto porque muchas veces no tiene la compañía ni la presencia de su papá. Y ahí también, vuelvo a decir, es una situación que el niño no la buscó. Y seguramente en algunos casos también escuché esta expresión, yo tampoco, doctora. Yo no me busqué tener al hijo. Salimos, nos conocimos, pero en ningún momento planificamos que de esa salida tenía que salir ella embarazada. ¿Por qué no se cuidó? Y vienen, ¿no? Es una serie de cuestionamientos. Y dicen, no estoy preparado para ser padre, pero la realidad es que ya ese niño tiene 2, 3 años y tú no lo has firmado, no has hecho una prueba de ADN, no has ejercido tu derecho para
vincularte o desvincularte totalmente de ese niño. Tu silencio, tu alejamiento, no soluciona las cosas, las empeora. Y es el niño el que crece creyendo que tú eres su padre, porque la madre ya lo declaró así. Entonces, este mundo de la filiación extramatrimonial es un mundo que está regulado, y lo vamos a ver más adelante, pero que muchas veces no va acompañado de voluntad, no va acompañado de una declaración expresa. Muchas veces tiene que ser una declaración judicial, y eso es lo último a lo que se tendría que llegar, ¿no? A efecto de que el niño no sienta que ha sido reconocido por la fuerza de la ley, más que por la fuerza del amor de su padre. Bien, como hemos señalado, pues la filiación matrimonial, los hijos concebidos y nacidos dentro de la vigencia de un matrimonio, se presumirá hijo del esposo aún a los concebidos antes y después del matrimonio. Entonces, esta filiación matrimonial, refuerzo en esta diapositiva, le otorga a estos niños nacidos en este espacio, en este vínculo, mayor seguridad frente a los otros que han nacido fuera del espacio matrimonial. Bien, en la filiación extramatrimonial, estos niños que han nacido, fueron concebidos y nacidos fuera del matrimonio, tienen, vuelvo a señalar, dificultades, ¿no?, que se le vienen dando al momento de la firma en el acta de nacimiento, y el vacío que está en el acta, ¿no?, porque no está la presencia, la voluntad expresa del padre ahí, graficada en una firma. Solo está la declaración de la madre. Entonces, frente a ello, de existir, ¿no?, un consenso, de existir una comunicación, una certeza de que sí, efectivamente, este hijo que fue concebido en una relación de pareja, en una relación sentimental, como quieran llamarla, es mío y lo quiero reconocer, ¿no? Entonces, lo único que tiene que generarse aquí es eso primero, tu certeza plasmada en tu voluntad expresa. Y al momento que tú realices esa declaración, ese reconocimiento a tu hijo, no hay marcha atrás. Tú vas a la RENIEC, o lo haces mediante escritura pública, o lo haces mediante un testamento, el reconocimiento, y una vez que realizas este acto, es irrevocable, no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya declaraste que ese hijo es tuyo. Y si no ha mediado una prueba de ADN, más que tu propia certeza, tu propia convicción, tu conciencia, entonces no hay marcha atrás en señalar luego, ¿no? Porque a quien vas a perjudicar es al niño. Ya tendría que valerse, y más adelante lo vamos a ver, de otro tipo de procedimiento, un poco más tedioso, un poco más largo en el ámbito civil, para que declares una nulidad de ese reconocimiento. Entonces, no es un juego, no es colocar la firma y luego querer que esa firma desaparezca, porque con tu firma declaras que ese hijo es tuyo. Con tu firma le otorgas tu apellido a un niño, lo completas legalmente, apellido paterno, apellido materno, nombre, para que él adquiera una identidad legal. Y en el tráfico jurídico, como se dice, ¿no?, en la sociedad, él se identifique con su nombre y con sus apellidos, y empieza a generar acciones, ¿no? Empieza a generar actos en el colegio, su matrícula, en la posta de salud, su control de vacunas, ¿no? Y lo empiezan a llamar e identificar con un nombre y un apellido. Entonces, es muy serio el acto del reconocimiento. Es muy serio, pero sobre todo es un acto que, si tú no estás seguro, que si tú actúas por la fuerza, bajo amenaza o con algún tipo de chantaje, no va a surtir efecto en favor del niño. Porque tu alejamiento, tu duda, va a generar un rechazo inconsciente hacia ese niño. Y eso ha pasado. Lo firmé, pero no quiero saber nada de él. Lo he escuchado y es triste.
porque el niño le pregunta a su mamá, ¿y cuándo mi papá va a venir? ¿Cuándo lo voy a conocer? Sabe que se llama tal, sabe que se apellida tal, pero no tiene contacto con él, porque del otro lado solamente quiso cumplir por no verse inmiscuido en procesos legales, fue y cumplió y firmó. No se dio cuenta de lo que significa firmar a un niño. Firmar a un niño es darle una, una esfera de protección legal, pero también una esfera de protección emocional, fortalecerlo interiormente, porque sabe el niño que tiene un padre, no solo por la firma, que tiene una madre, no solo porque lo trajo al mundo, sino que tiene a dos seres humanos, dos adultos que son sus padres, quienes lo quieren, quienes lo cuidan y quienes van a estar junto a él en todo el proceso de desarrollo de su vida. Bien, es así que el proceso de filiación, ¿no? De paternidad extramatrimonial, que es lo que más nos concita esta noche, ¿no? Eh, ha ido evolucionando, ¿no? El derecho ha ido tomando esta realidad de diferentes formas conforme se iban dando las necesidades, ¿no? Es así que inicialmente el artículo 475 del Código Procesal Civil señalaba que se tenía que interponer una demanda solamente de filiación extramatrimonial y se tramitaba en la vía del proceso de conocimiento. Es el proceso más largo y más tedioso que existe en el Código Procesal Civil, en el que había que argumentar pruebas, cartas, fotos, testigos de la relación para que coincida con la fecha de nacimiento, crear convicción en el juez, ¿no? Luego de esto, en el año 99, ya se da la ley 27048, que admite la prueba científica del ADN, la cual en un 99.9% crea certeza en sus resultados y que daban pues un apoyo en la decisión judicial. O sea, el juez ya acá no era que podría cometer algún error o que podía atribuirle la paternidad por error a una persona que no lo era. No, ahora tiene una prueba científica, porque en los genes está la historia de una persona, están los orígenes, ¿no? Y tomada la muestra, pues con el 99.9 de ese punto de certeza, esta muestra certificada y avalada por un laboratorio serio, entonces pues el juez no hay vuelta a quedar, ya no cartas, ya no testigos, ya no fotos, prueba de ADN. Y la declaración de paternidad se daba en automático. ¿Y quiénes salían ganando? Los niños, ¿no? Porque ya tenían una identidad establecida, ya no tenían que esperar años de proceso, ¿no? Para recién tener un apellido y poder ejercer a plenitud sus derechos. En el año 2005, ¿no? A través de la ley 28457, que es la ley que determina el proceso especial de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, esta ley pues empieza a dar un poco más, ¿no? De espacios, de bondades, ¿no? Para que este proceso tenga una ley especial y un reglamento especial y los jueces de familia puedan ya manejarse en base a esta ley, ya no al código civil ni al código de los niños y adolescentes, ¿no? Sino que ya tenía una ley especial. Sin embargo, ¿no? Habían algunos aspectos que se iban dando, ¿no? Que no se podían establecer con esta ley. Y es la restricción que solamente esta ley servía, ¿no? Podría utilizarse legalmente para el reconocimiento de la maternidad, perdón, de la paternidad, más no así el de paternidad, ¿no? Asimismo, exigía que para la realización de la prueba de ADN se tome muestras de la madre, del padre y del hijo, ¿no? Todavía entonces había que reunir estas tres personas y solamente a veces iba la madre y el hijo y el padre no iba. Entonces eso hacía que las audiencias se suspendan, se reprogramen, ¿no? Y se iba dilatando y dilatando el tiempo. Y el otro tema
Sí, escuchan, amables, ¿me están escuchando? Sí. Por favor, ¿me podrían decir en la sala si me están escuchando? ¿Hay alguna diapositiva que se perdieron? Estuvo bien. Por favor. Estuvo bien esa diapositiva, doctor. Siga nomás. Sí se escuchaba, pero se cortó, ya regresó ya. Perdón, no lo logré escuchar. ¿Están Continúe todos en nomás, esa doctora. diapositiva? Continúe. Sí, está bien la del 2005, está bien. Ya, bien, gracias. Bien. Luego, ya en el devenir del tiempo y el legislador observando, ¿no?, que esta situación de la afiliación todavía tenía algunos tornillos sueltos, por así decirlo, empieza a indagar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es así que de los informes, de los juzgados, de los requerimientos, que propone una modificación, ¿no? Y es que sale pues la ley 30.628. Esta ley modifica en algunos aspectos, en algunos artículos, a la ley anterior de filiación, de proceso de filiación, básicamente en estos puntos, ¿no? En la toma de muestra. Inubicable el padre. No se sabe dónde vive, dónde reside, se le cita, nunca viene, o en el peor de los casos, murió. Y entonces eso no significaría pues que el niño se quede sin su derecho a una identidad, ¿no? Sin el derecho de tener un apellido, sin el derecho a tener completa su historia. Entonces, frente a eso, la ley dice, bueno, el padre no está, es inubicable o muerto, entonces la prueba de ADN puede realizarse al abuelo paterno, a la abuela materna, a un hermano del padre o a un hijo que tenga el padre. Entonces, salen las probabilidades, ¿no?, que tienen que ser favorables al niño. Y bueno, se van dando en la realidad. Luego, el costo de la prueba de ADN, ¿no? Eh, Se mantiene que este pago se realice pues por parte de la demandada, ¿no? O del demandado en este caso. Y ahora con el libre acceso que hay, pues, y hay muchos laboratorios que ya están acreditados por el Poder Judicial, entonces un poco que la demanda ha hecho que los costos bajen. Pero es la parte demandada, ¿no? El padre, en la mayoría, quien asume, ¿no? Y para eso significa ir al laboratorio, hacer el contrato, pagar al 100% el derecho y comunicar eso al juzgado. El contrato, el recibo, y con eso el juzgado dice, perfecto, el señor está cumpliendo, está facilitando, ¿no? No está obstruyendo este proceso y programa la fecha de la toma de muestras, ¿no? Entonces, recomiendo que se pague al 100%, no el 50% ahora y el 50% después. Es mejor pagar todo. Ahora, eh, había el hecho de que se le cita, no viene, ¿no? Presenta disculpas de diferentes formas, que está enfermo, que tiene que viajar por trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba de ADN se va postergando y postergando, ¿no? Entonces, a fin de evitar, ¿no?, que este proceso se vaya dilatando por esta conducta procesal del demandado, es que la prueba de ADN, ¿no?, se reprograma eh, en los 10 siguientes días de programada la primera audiencia. Si en esos 10 días, ¿no?, no acude el demandado o inclusive no presenta el pago a la prueba de la prueba de ADN, el contrato y el recibo, inmediatamente el juez declara la paternidad. Esto es muchas veces observado como un acto abusivo, un acto que atropella, ¿no?, un derecho fundamental de las personas, pero entre el interés superior del niño, ¿no?, que prevalece en este proceso, ¿cuál es el interés del niño? Conocer su identidad, tener completa su historia, estar construido legalmente, completo.
frente a una irresponsabilidad, frente a una negación expresa, porque es una negación expresa, el no querer ir o el no querer asistir las veces que se le convoca o el no querer pagar la prueba, entonces el juez no puede esperar más. La finalidad de este proceso es esa, que el niño no espere más, que el niño tenga su identidad completa y con eso tenga luego el goce de sus derechos, todos sus derechos. Entonces, estos procesos que se van dando, ¿no?, son para esos padres y esas madres que no quieren estar presentes en la vida de sus hijos. Bueno, no querrán estar presentes, no querrán hacerse cargo de ellos en el ámbito de la crianza, en el ámbito del acompañamiento, en sus diferentes actividades, en el soporte emocional, porque no hay demandas para exigir amor a los hijos, pero sí la ley puede obligarlos a que cumplan en otorgarle al niño la plenitud de su identidad, en otorgarle al niño la plenitud de sus derechos. Y para eso sí la ley puede obligarte a que acudas a estos procesos. Y si no acudes, aquí sí o sí este niño sale con una identidad establecida judicialmente porque tú te niegas, ¿no? Porque tú te resistes, porque tú simple y llanamente no quieres cumplir con el rol que te ha tocado en ese momento por la vida, por tu propia conducta, porque no pudiste, pues, establecer una relación con límites con la persona, por muchas cosas, ¿no? Ya el niño está, ahí está el niño, y él no puede esperar más. Entonces, para ese tipo de padres es que existen estos procesos. Y lamentablemente por este tipo de padres es que se les juzga a la gran mayoría que sí quiere estar presente. Conozco papás que no se les permite, ¿no?, firmar a sus hijos. Es más, sus hijos han nacido y están con el apellido materno y paterno de la madre. Hay padres que están guardando la ropa del bebé, que compraron con ilusión para el baby shower, para el año, y ahí se quedaron, porque al otro lado no quieren así. Se resisten a que él vaya y los firme, a que él vaya y los reconozca. Mientras hay otros que no les interesa. El hijo está ahí y no les interesa reconocerlo, darle una identidad, o al menos sacarlo de la duda, ¿no? De que no eres, pues, mi papá, ¿no? No soy tu padre, no eres mi hijo, ¿no? Y que, bueno, asuma la responsabilidad tu mamá y que te otorgue, pues, la identidad que te corresponde. Porque ahí también está la conducta de la madre, la conducta de ser, pues, honesta, de ser una persona que tenga pues responsabilidad de su vida sexual, responsabilidad de que un hijo es de dos, no es solo de uno, que yo quiero tener un hijo y ya se me va el tren. Bueno, no, los hijos no vienen porque se te va el tren o porque tú quieras tener al hijo hay que planificarlo, al hijo hay que pensarlo, al hijo hay que presupuestarlo, porque no va a venir pues como dicen, el niño no viene pues con el pan bajo el brazo, eso es una, es una frase muy simple que sale de la vida como que para que uno diga, ay, bueno, pues no, de donde sea me caerá. Bueno, a ti te deberá caer de donde sea, pero no vamos a esperar que tu hijo pues viva de la caridad o viva del préstamo o viva de lo que tú puedas darle o no también. Entonces, es muy importante aquí la conducta que uno asume, la forma que uno se va haciendo en esta vida. Muchas veces les digo que la historia de un niño no puede estar marcada por los errores de sus padres. No puede estar marcada. El niño no tiene por qué arrastrar mis errores, arrastrar mis dificultades, arrastrar mis problemas. No. Es un ser autónomo, es un sujeto de derecho, no es una cosa, no es un experimento para ver cómo nos va a ver. No. Si él viene al mundo, viene con todas las de la ley. Viene a tener su identidad,
viene a tener el goce de sus derechos, viene a tener su familia, viene a tener a sus padres, viene a crecer, a desarrollarse, a adquirir una herramienta de trabajo, viene a vivir, no viene a sufrir, no viene a sobrevivir. Eso es básico que lo tengamos en cuenta. Entonces, otro de los cambios que trajo esta ley favorable para el niño es la exoneración de las tasas, ¿no? No tengo para las tasas, ¿cómo voy a demandar? Y encima la asesoría del abogado. Entonces la ley dijo, bueno, que el Poder Judicial exonere de las tasas y de las cédulas a la madre que demanda. Y quien pague, pues, para en su defensa, sea pues el demandado, ¿no? El demandado sí no está exonerado, solo está exonerado la demandante. Ahora, me llegó la demanda y tengo dos caminos, o contesto la demanda y me opongo, o simplemente me allano, ¿no? Allanarse significa decir, aceptar, sí, es mi hijo, ya no continuemos con este proceso. Entonces, voy al juzgado, presento mi escrito y digo, me allano, acepto todo lo que dice la señora, cierto, y que se realice la declaración judicial automática de paternidad, sin necesidad de tener la prueba de ADN, porque yo he reconocido, sí, pues es mi hijo, ¿no? Es más, tiene 4 o 5 años, hijo negado, como dice, se parece más a uno, se parece a mí, totalmente idéntico a mí, entonces ya me allano. Y también te ahorras, ¿no? Te ahorras molestias de buscarte abogado, de asesorarte, cuando lo que prima aquí es la conciencia, es tu responsabilidad, ¿no? El ya no judicializar la vida de tu hijo desde este momento. Nació y ya está en un primer proceso porque no se sabe, ¿no? Si eres su papá o no, o siéndolo, no lo quieres reconocer. Entonces los padres nos damos cuenta que somos nosotros quienes entrometemos al sistema de justicia en la vida de nuestro hijo, en la dinámica de la vida de nuestro hijo. La dinámica de nuestra vida de nuestros hijos es el juego, la escuela, el nido, los amiguitos, su mundo. No tenemos por qué entrometer la vida judicial a un niño, ¿no? El niño no está preparado para estar en este tipo de proceso. ¿Se imaginan un niño, y yo tuve una niña de 7 añitos pasando el hisopado 3 veces? 3 veces, pero esto fue por una situación de la madre. Salió en primera instancia que no, apeló. Y en sala le dieron, en el juzgado, perdón, de familia, le concedieron la apelación y sometieron a una segunda prueba a la niña. Luego dijo que la niña tenía algún tipo de situación, que no se había lavado bien los dientes y que por favor una tercera prueba en el mismo juzgado de familia, en la apelación. Y en las 3 pruebas salió negativo. Y es que ella quería forzar la figura de que ese niño, esa niña, era hija del hombre al que ella señalaba como padre. Pero la prueba de ADN es indubitable. Pero vamos a la terquedad, vamos a la conducta de esta madre, ¿no? Que se resistía hasta el final y que no se sentía satisfecha con la resolución judicial. Hasta que la juez le dijo, señora, usted tiene que saber quién es el padre de esta niña. Usted tiene que acordarse quién es el padre de esta niña. Tuvo que decirle así, porque ya ella quería, por ella, hasta que en el hisopado, en cualquiera de las pruebas y pruebas y pruebas que según ella podía hacer, ¿no? Porque el abogado también la mala asesoría, que salga, que sea positivo. Pero no hay marcha atrás, son 3 pruebas en 3 instancias diferentes, ¿no? Que determinaron que no era el papá. Y quien estaba perjudicándose ahí era la niña, y exponiéndose, ¿no? En la presencialidad todavía asistiendo al juzgado, siendo ahí manipulada, ¿no? Con el hisopado, y todo eso queda registrado en el expediente. Y el día que esta niña crezca y quiera conocer su historia, va a acudir a ese expediente. Alguien le va a contar
Y se imaginan cómo se va a sentir ella, de que por la conducta de su madre, por el proceder de su madre, ella no tiene una identidad, no tiene un apellido paterno que la acompañe, que la solvente, no tiene. Pero más allá del apellido, no tiene la presencia de su padre biológico, de ese padre que cualquier niño o niña quiere tener presente en su vida. Y que al otro lado había un hombre a quien se le quería forzar, se le quería atribuir arbitrariamente una paternidad que no le correspondía. Entonces, ¿quién sale perdiendo una vez más? La niña. Y los procesos de filiación no se pueden utilizar para generar algún tipo de ventaja, algún tipo de venganza, inclusive en la otra persona, utilizando al niño. Eso es lo más triste, es lo más nefasto, y que también esta ley no contempla, pero debiera en sus siguientes modificaciones, porque no es esta la única realidad que comento, debiera establecer algún tipo de sanción, más allá de la penal que también existe por el tema de la atribución de falsa paternidad, pero a veces eso no es suficiente. Cuando tú ves la cara de un niño, ¿no? Que está abriendo la boquita para que le hagan la prueba del hisopado y mira a un lado y a otro, yo me pongo a pensar, ¿no? A interpretar sus pensamientos y sus miradas, y es una interpretación muy triste porque estará diciendo, ¿qué hago acá? Con esta prueba voy a tener papá, al fin y al cabo. Este señor que está aquí a mi lado, ¿será mi papá? ¿Lo voy a abrazar, lo voy a ver, lo voy a querer? ¿Cuándo lo voy a empezar a querer? ¿Cuándo lo voy a empezar a llamar papá? Entonces son preguntas muy duras que no es justo que un niño a tan corta edad se las haga. Por eso es que es importante la responsabilidad en las relaciones, en el acercamiento sexual que se pueda tener con la otra persona, en tener las reglas claras y decir, no, de esta relación todavía no pueden hacer un hijo. No tengo la preparación emocional, no tengo la solvencia económica, no tengo la estabilidad para poder traer un niño al mundo. Entonces, cuidémonos. Éstense seguros los dos, que uno se cuide y que el otro también, porque no es justo que traigan niños para luego estar en esta situación de que porque es mi derecho a tener la certeza de que es mi hijo, someta a un niño a un proceso de impugnación de paternidad, por ejemplo, o un proceso de nulidad de reconocimiento. No es justo para el niño. Bien, el esquema del proceso de filiación, entonces, es de la siguiente manera, ¿no? Ahora, la ley favorece al niño doblemente, ¿no? El 2 por 1. En este nuevo proceso, en este nuevo esquema de esta ley, podemos, ¿no?, interponer una demanda de filiación y una demanda de alimentos, ¿no? En una primera instancia, en el mismo proceso, perdón, en un primer momento, se determina la filiación por la prueba de ADN. Sale positivo y se convoca a una audiencia para ya empezar a discutir la siguiente pretensión, ¿no? En base a los gastos, a las necesidades y a la capacidad del demandado. Estos dos procesos, este 2 por 1, se interpone ante un juzgado de paz letrado, ¿no? Este juzgado de paz letrado está autorizado por el Poder Judicial para tratar estos dos asuntos, por ser de su competencia. Entonces, emite una resolución declarando la filiación. Sin embargo, antes que ocurra esto, por el ejercicio de derecho a la defensa, se corre traslado al demandado. Se le comunica, mire señora, acá hay una demanda, esta señora señala que usted es el padre, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene usted que decir? Pero también adjunta una pretensión accesoria en el sentido de que requiere los alimentos para esta niña de salir positiva, ¿no?, la afiliación. Entonces, este señor
en los 10 días que tiene, de acuerdo a ley, tiene, ¿no? Libre su derecho y se puede oponer a la demanda de filiación, ¿no? Se opone y también, a su vez, absuelve el traslado de la demanda de alimentos. Entonces, en el escenario de que si se opone, ¿no? Se va a realizar pues una prueba de ADN, porque él va a decir, no soy el padre. Bueno, pues si no eres el padre, paga por favor tu prueba, ¿no? Tráeme el contrato y programa una fecha para la prueba del ADN acá en el juzgado. Y si no se opone, ¿no? Es decir, se allana la figura que hemos señalado, inmediatamente el juez declara la paternidad y asimismo declara pues, ¿no? La pensión de alimentos. A ver, perdón. Siguiendo con este esquema, ¿no? En el caso de que el señor, el demandado, se opone, ¿no? Presenta su oposición, presenta su prueba su contrato de la prueba de ADN, se programa una audiencia única, ¿no? Los plazos no siempre son los que establece el código por la carga, pero se programa esa audiencia única. Se toma las muestras al padre, a la madre, al hijo, en algunos casos, no, solamente al padre y al hijo. He tenido un caso en pandemia que solamente se tomó al padre y al hijo, la madre estuvo afuera. Y ya hemos señalado de que si no va el padre o si durante el proceso no se manifiesta, está inubicable, entonces la prueba tendría que tomársela pues a un familiar, en este caso al abuelo, a la abuela o algún hijo o hermano que tuviera el demandado. Y luego de eso está la audiencia, de salir positivo, se programa una audiencia para el tema de los alimentos. Entonces, ya sobre los resultados de la prueba, si sale negativo la prueba, entonces no hay forma de hacer ya una audiencia de alimentos, porque no hay obligación, no hay vínculo con el niño, por lo tanto no hay obligación. Entonces, se declara pues fundada la oposición e infundada pues la pretensión de alimentos, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Tiene conectividad, tiene conexión, y se condena a la parte demandante al pago de costas y costos, ¿no? Porque le ha hecho gastar pues dinero al señor, en cambio ya no gasta nada, porque la ley le dice, tú no pagas tasas, tú no pagas cédulas, inclusive no necesitas ni siquiera la firma del abogado, pero el otro sí, ¿no? El otro sí tiene que buscar abogado, tiene que asesorarse, tiene que pagar la prueba, tiene que pagar tasas, todo un gasto que si sale negativo, ella lo va a tener que asumir, ¿no? Y si sale positivo, ¿no? Obviamente la oposición es infundada y se establece la declaración judicial de paternidad. Y aquí se condena al demandado al pago de costas y costas del proceso, ¿no? Si es que la señora asumió una defensa, tuvo sus gastos, y para eso se tiene que tener, pues, un contrato con el abogado, los recibos por honorarios, para valorizar, ¿no? Al fin y al cabo, después de un proceso, todo esto gasté, aquí están los documentos. No es que, ¿sabe qué? Gasté 1.000 en abogado. ¿Y con qué lo sustenta? Hay que sustentar, ¿no? Entonces, los recibos por honorarios, las tasas que se fueron pagando, las copias, todo lo que ha significado ese gasto imprevisto, ¿no? Que salió de un proceso. Entonces, de un lado y de otro, por salir negativo o por salir positivo, las partes demandante o demandado pagan costos y costos. Asimismo, ya terminada esta situación, la declaración de paternidad, ¿no? La declaración judicial sale. Pero como existe la doble instancia y como a veces existe también, prevalece la duda, dice, no, no me parece, ese laboratorio, creo que ha tenido algo que ver acá, sale una serie de cuestionamientos, entonces existe la posibilidad de salir negativo en la mayoría de casos, la madre interpone un recurso de apelación. Lo que me ocurrió y les conté, ¿no? Entonces quiere que la sala revise, ¿no? Todo el procedimiento de primera instancia y, de ser el caso, revoque, ¿no? El fallo y ordene una nueva prueba. Eso es lo único que podría ocurrir. Pero para eso hay que crear certeza, ¿no? En el juzgado de familia. Porque vuelvo a decir, toda esta dilación, este paso del tiempo, solo perjudica al niño. Y si ya sé mi conciencia, que es la mayor prueba de ADN que puedo tener,
que ese niño no es hijo de ese hombre, ¿para qué voy a forzar la figura? ¿Para qué nuevamente me den el campanazo de que la prueba está bien hecha y que la segunda prueba ratifica la primera y que ese hombre no es el padre, no es el padre? ¿Para qué? ¿No? Que creen que va a ocurrir un milagro, eh, una situación extraordinaria, que esa prueba, la segunda prueba, salga positivo, ¿no? Tendría que ser una situación muy, muy especial, muy probada de que en primera instancia esa prueba se llevó con algún tipo de deficiencia o que fue tomada por un laboratorio que no está reconocido, que no tiene su certificación en salud, ¿no? Que la persona que tomó la muestra no estaba capacitada, que no era una bióloga o una persona que tiene el manejo de estas muestras. Tendría que probarse, ¿no? Para decir, sí, pues, ¿no? Acá no han concurrido todos los elementos que me crean en mi juez, ¿no? Credibilidad, certeza. Entonces, hagamos una segunda prueba y ahora sí, en otro laboratorio que tenga mayor credibilidad. Podría darse, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que tengo la verdad como mamá. Sé que ese padre, ese hombre es el padre de mi hijo. Lo sé. No lo presumo. Lo sé. Estoy segura. Entonces, todo pasa, como vuelvo a decir, por la conducta de uno, por la forma como uno lleva su vida. Bien, los parentescos, ¿no? ¿Qué es el parentesco y qué tipos de parentesco? Y aquí voy en el sentido de ya de defensa abierta a los abuelos, a los tíos, ¿no? Que muchas veces cuando ocurren las separaciones y se fijan los regímenes de visita, dicen, no, es solo para el padre, es solo para la madre. Los abuelos no tienen nada que ver. ¿No? No va a ver a sus abuelos, que te ve a ti y punto. No, a los tíos tampoco, menos a los primos. Entonces se le empieza al niño a apartar de su familia extensa, a negarle esa parte de su historia familiar. Y aquí es importante que se establezca que en materia de parentesco, nuestro Código Civil admite estos tipos, ¿no? El parentesco consanguíneo, el parentesco por afinidad y el parentesco por adopción. Como ven, de un tronco salen muchas ramas, ¿no? Y de las ramas salen las hojas, y así empieza a crecer el árbol de la vida, de la historia de una persona. Entonces el niño nace de un padre y de una madre, así es, pero ese padre y esa madre tienen a su vez padre y madre, y esos a su vez padre y madre. Entonces, todos somos, ¿no? La consecuencia de una historia genética, la consecuencia de un linaje, de la consecuencia de toda una historia, una vivencia, ¿no? Tanto de padre y de madre. Tenemos rasgos físicos, conductas, ¿no? Hábitos, hasta tics. Tenemos muchas cosas del abuelo paterno, de la abuela materna, del bisabuelo, que se pronuncian, ¿no? El bisabuelo tenía ojos verdes y en esta generación de tus hijos recién salió tu hijo con los ojos verdes o el cabello crespo, ensortijado. Entonces, todo eso no se puede negar, no se puede cortar de la noche a la mañana. Y esto ocurre en las separaciones, en los procesos de tenencia, en los procesos de régimen de visita, donde los jueces también a veces cometen el error de hacer las visitas solamente para el padre o la madre y dejan a los abuelos en el vacío, a los tíos, a la familia que complementa la vida, que nutre la vida del niño. Eso es importante que se vuelva a resaltar. Entonces, estos parentescos están establecidos en el Código Civil, no son un invento, no son un antojo, existen. Y como existen, hay que exigirlos, ¿no? Hay que exigirlos y hay que peticionarlos en el orden que establece el Código. Pero para comprender el concepto de parentesco, se debe precisar sus tres componentes claves: el tronco, la línea y el grado. ¿Qué es el tronco? Es la persona, ¿no? A quien reconocen como ascendiente común, las personas de un mismo parentesco. Ese es el tronco. La línea ya es la sucesión ordenada y completa de las personas que proceden de un tronco. Y el grado es la distancia entre dos parientes. Entonces el tronco, ¿no? Es fundamental, es básico, ¿no? Es el soporte de esa familia, es el soporte de esa historia familiar.
Entonces ahí están los abuelos, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos, los padres. Ese es el tronco, ¿no? El que sostiene la historia. La línea viene a ser ya esa sucesión ordenada y completa de las personas, como señalan acá, ¿no? De mí viene esta hija, ¿no? O estos hijos. Por el lado tuyo, que eres mi pareja, ¿no? Vienen los mismos hijos, tenemos hijos en común, pero nosotros somos una línea de un tronco. Yo tengo mis padres y tú, mi pareja, también tienes tus padres. Entonces, se dan cuenta, se va construyendo ese árbol. Ahora, ¿qué grado? Bueno, pues con mi hija es más cercano el grado, porque es mi hija, pero con la prima de mi hija, ¿no? La distancia es un poco más, porque no es mi hija, pero es parte de mi familia, es parte de ese tronco. Ahora, que exista un hijo extramatrimonial, no está bien que se le ignore o se le excluya, ¿no? O se le aleje. No, ese no es tu hermano, pero ¿quién dice que no es su hermano? O sea, si hablamos en temas de parentesco, consanguíneo en este caso, que ahorita lo vamos a desarrollar, sí es su hermano. No es tu hijo, es otra cosa, pero es su hermano, porque es el hijo del padre o de la madre, que lo tuvo en una relación extramatrimonial. Entonces, los parentescos en tipo consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden de una, de otra o de un tronco común, ¿no? Acá estamos hablando de los padres e hijos. El parentesco por afinidad es el que se produce en el matrimonio, ¿no? Aquí es ya la relación de los cónyuges y los parientes consanguíneos de cada cónyuge. Por afinidad viene la suegra, la cuñada, el concuñado, ¿no? Pero ¿de dónde nació eso? De la afinidad, pues, por haberme unido con alguien y a ese alguien haberle hecho mi cónyuge o mi conviviente. Entonces ya los demás vienen a ser también parientes míos por afinidad. Y luego viene el parentesco por adopción. Esto ya se da en la figura del amparo familiar, ¿no? Donde hay una persona que es el adoptado, ¿no? Es que se le incluye en la familia con todos sus derechos y obligaciones, ¿no? Tal y cual fuese un hijo matrimonial. Pero la única diferencia es que esta persona que se incluye a mi familia viene por intermedio de un proceso de adopción, ¿no? Entonces el vínculo es legal, no es biológico, es legal. Ha habido un trámite de por medio para que lo incluya en la familia. Bien. El derecho a la identidad desde una perspectiva de infancia. Amplios derechos, ¿no? Se desprenden de la dignidad humana. La dignidad es una situación inherente. El niño nace, da su primer grito de vida, su primer grito, que es una señal que ese ser está vivo y que él también se siente vivo, empieza a respirar y la vida se da con él. Y en ese respiro, en ese grito, se da una señal de dignidad, que significa que quien lo escuche, que quien lo tenga en sus brazos, lo tiene que proteger por el hecho de que es un ser humano que necesita protección, que necesita cuidado, porque tiene en él, ¿no? Ese barniz que se llama dignidad. Sobre su piel, sobre su alma, hay un barniz de dignidad que se tiene que mantener. Dignidad en su cuidado, dignidad en su atención, dignidad en procurarle todos sus derechos, ¿no? Entonces, este derecho a la identidad, ¿no? Está muy ligado a la dignidad humana y son derechos, la vida, la identidad, la dignidad, que tienen un rango constitucional. Por lo tanto, tienen que ser protegidos a ese nivel por los padres y si ellos no lo hacen, será el Estado. Entonces, el derecho a conocer nuestro origen debe ser siempre analizado a la luz del rango constitucional, sí, pero también a la luz de documentos internacionales, ¿no? Tenemos en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? En el ámbito del derecho internacional, derechos humanos, la plena garantía, ¿no? De que las personas tienen toda la posibilidad amplia por parte del Estado de que se logre conocer
quiénes son sus padres, ¿no? El Estado, desde el momento que el niño nace, se le genera un acta de nacimiento, hay una declaración, inmediatamente inclusive la RENIEC interviene y al niño se le otorga una identidad, ¿no? Se le otorga su DNI. Entonces ya el niño está identificado en su ámbito familiar por su padre y su madre mediante el acta de nacimiento y en el ámbito social está identificado también como ciudadano a través de su documento nacional de identidad. Entonces, para este ámbito de protección internacional, aquí no existen hijos matrimoniales o extramatrimoniales para en la situación de que se les aplique por igualdad ese derecho a la identidad. Esa, esa división que hicimos es porque existe un tipo, ¿no? de vínculo, hay un tipo de filiación, pero eso no significa que se dé un trato desigual a los hijos del matrimonio y a los hijos que han nacido fuera del matrimonio. No. Los niños, vuelvo a decir, no tienen aquí por qué verse perjudicados por la conducta o por las formas de proceder de los padres, ¿no? Entonces, el principio de igualdad es exigible y válido para los niños de ambos espacios, matrimonial y extramatrimonial. Entonces, desde una perspectiva de infancia, el derecho a la identidad tiene que prevalecer desde la familia, desde el solo hecho de que los padres son conscientes de que han traído un niño al mundo. Y como bien dice aquí, ¿no? Mi derecho, mi identidad, o mi identidad, mi derecho. Es el derecho del niño a tener un apellido materno y paterno, a tener un nombre por el cual lo llamen, a tener cierto su sexualidad femenino, masculino, establecida de acuerdo al nacimiento, a tener, ¿no? Una garantía plena al ejercicio de mis derechos. Entonces, no es el derecho de la madre al momento de que se le pregunte quién es el padre y decir, no, no sé, no quiero declararlo, decláralo con mis apellidos. No te puedes atribuir ese derecho. No es tu derecho. Tú cumpliste con traer al niño al mundo. Ahora tienes que dejar que el niño fluya en sus derechos. Y mientras él sea menor de edad, no tenga esa capacidad de ejercer plenamente sus derechos, tú lo representas. Mas no así puedes negociar ni manipular sus derechos a conveniencia. Tú lo representas y lo único que haces es ayudar a que tu niño o tu niña goce de sus derechos. Su primer derecho es la identidad. Y si tú estás segura que este señor es el padre, decláralo como padre. Pero tienes que estar segura, tienes que tener convicción, respeto en principio por ti misma, porque tú estás declarando una relación, aunque no lo crees, estás declarando una relación, un vínculo sentimental que has tenido con esta persona y fruto de ese vínculo, de esa relación, nació este ser humano, ¿no? Entonces, mi derecho, mi identidad, es el derecho del niño, no es el tuyo. Para ello, la Convención Americana sobre los Derechos del Niño establece pues esta protección especial, ¿no? Que es el que el niño merece pues una familia. Y eso está establecido en el numeral 17, inciso 5. Y eso está en concordancia, es decir, está reforzado por el numeral 7 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, la identidad, como dice ahí, es una condición de nuestra particularidad. Yo, que les habla, tengo una identidad muy diferente a la de José Luis, muy diferente a la de ustedes. Nuestra propia mano, si ustedes ven, nos da el ejemplo claro. Tenemos 5 dedos en cada mano, derecha e izquierda, pero esos dedos son diferentes uno hacia el otro. El pulgar no es igual que el índice, ni el meñique es igual que el del medio. Cada dedo es diferente, pero juntos son una mano y cumplen una función para escribir, ¿no? Para tocarnos nosotros, para asearnos. Entonces igual, ¿no? La identidad de cada persona es particular. Cada hijo, podemos tener 3, 4 hijos, cada hijo tiene una identidad particular. En esa identidad tienen su propia historia, su propio mundo. Entonces, cada niño tiene su derecho, que parte de esa identidad.
¿no? Y dentro de esa identidad, obviamente, prevalece antes el derecho, pues, a la vida. Porque sin vida no podemos hablar de identidad, no podemos hablar de filiación, no podemos hablar de educación, no podemos hablar de salud, de vivienda, recreación. Entonces se dan cuenta que en principio la vida es quien es el derecho que da origen a estos derechos que siguen. Ahora, este derecho a la identidad desde una perspectiva de infancia la vamos a observar desde dos fases, la fase estática, ¿no? Y la fase dinámica, o la fase estática y fase dinámica. Ven, hay una figura de un niño, ¿no? Que está poniendo su piecito. Entonces, esa es la señal de su presencia en el ámbito ya del derecho, ¿no? En el ámbito legal, en el ámbito social. Con esas huellas, él ingresa a este mundo. La RENIEC le otorga su autoridad y su identidad, porque ya está registrado su nacimiento. Hay una constancia de nacimiento que son sus huellitas, ¿no? Y una declaración de los nombres y apellidos que le corresponden. Ya tiene su primera ficha. Entonces, esa primera ficha que firma el niño con su piecito es pues la fase estática. ¿Y qué es esto? Es pues el origen de la persona, con el que se va a identificar toda su vida, con el que va a desarrollar toda su personalidad. Y estamos hablando desde el nombre: Juan, Luz, Teresa, Francisco, Giovanna. Es el nombre, ¿no? Lo primero que el niño va a tener es su nombre. Luego le van a acompañar sus apellidos. Luego él va a empezar a construir él mismo su propia identidad en esa fase estática. Su imagen, su origen, de dónde es, de qué ciudad, en qué municipalidad fue declarado, a qué país pertenece, a qué región latinoamericana, europea, dónde. Entonces se va dando, ¿no? Todo esto, su voz, su clave genética, ¿no? Su grupo sanguíneo, sus huellas digitales, lugar y fecha de nacimiento, el sexo que va a tener, ¿no? Y posteriormente va creciendo su estado civil, se casará, se divorciará, enviudará o seguirá soltero. Pero todo eso nace desde el momento que él pone sus huellas, sus piecitos en este mundo. Y el derecho le atribuye todo este ejercicio, ¿no? Todo este reconocimiento, porque tiene él un nombre y un apellido que lo van a acompañar. Entonces esa vendría a ser la fase estática, ¿no? El estar ahí ya reconocido, tener un nombre y un apellido. Y la fase dinámica ya es todo aquello que lo define su personalidad, ¿no? Todo lo que él es hacia afuera. ¿Hacia afuera qué? En sus costumbres, en su patrimonio intelectual, ¿no? En su desarrollo político, en su actividad social, cultural, religiosa, ideológica, profesional, ¿no? Ya no es ya solo Juan ni María, ahora puede ser el ingeniero, el sacerdote, el astrónomo, el contador, ¿no? Puede ser el presidente, el ministro, ¿no? El jefe de una comunidad, el empresario. Entonces ya él va desarrollando exteriormente en esa fase dinámica, este niño va desarrollando ya su construcción más amplia, esa construcción que lo va a definir y lo va a sostener, por el cual se va a sentir feliz. Pero esto sale, esta fase dinámica, sale de esta fase estática, de ser reconocido. ¿Se dan cuenta la importancia de reconocer a un hijo? La libertad que le dan, el abanico de posibilidades para que pueda llegar a esta fase dinámica con total tranquilidad. ¿Se imaginan que aquí, en la fase estática, tiene por nombre Juan López, por ejemplo, y que ya es ingeniero y resulta que recibe una demanda de impugnación de paternidad, donde otra persona, el padre, supuesto padre, que no lo reconoció, pero que fue declarado por la madre, a sus 38 años le dice: ¿sabes qué? Voy a impugnar tu paternidad porque yo no soy tu padre. Tú no eres López.
todo lo que va hacia atrás como un dominó, ¿se imaginan? Y por dentro también, como un dominó, toda su vida se va hacia atrás, se paraliza, se destruye y ocurre. Personas mayores que son demandados por sus padres, ¿no? Que supuestamente son sus padres legales, pero no son sus padres biológicos. Y a esa edad se enfrentan, luego de haber construido su profesión, haberse casado, estar en un espacio social, desarrollarse, se enfrentan con una realidad que los pone inestables, los paraliza, vuelvo a decir, y en su mayoría de casos los destruye. Por eso es importante que se conozca el grado de responsabilidad de este término de filiación, el grado de responsabilidad de traer un hijo al mundo por parte de la madre y del padre. Así se hace un hijo o se destruye un hijo por la forma como tú te conduces en la relación con el padre o con la madre. Y de esta forma, el niño crece, hace su vida y debiera continuar así hasta hasta los fines de sus días, ¿no? Debiera morir tranquilo porque sus padres le aseguraron una identidad estática y dinámica que en ningún momento se va a ver amenazada. Pero si ocurre eso, entonces habremos fallado. Como madre, como padre, habremos fallado y habremos perjudicado gravemente a este niño que lo único que hizo fue poner sus pies en este mundo con la seguridad de que iba a tener pues a papá y a mamá, con la seguridad de que sus derechos iban a ser protegidos por su papá y su mamá. Bien, la identidad es un derecho que se ve desde una perspectiva de infancia y también el nombre es un elemento de la identidad, ¿no? Que hace que indiscutiblemente pues una persona sea reconocida, ¿no? En el ámbito administrativo y legal, porque hay una señal, ¿no? Que está establecida por su nombre, ¿no? Juan, María, Giovanna, es su nombre, ¿no? Es un derecho humano, nadie puede estar sin nombre. Todos necesitamos un nombre que sea, pues, a posteriori, no sea motivo de burla, de discriminación, ¿no? Hemos visto ahora que hay unos nombres que realmente los papás, no sé, se les ocurre y le colocan a los niños pensando que ellos no van a crecer y que en algún momento van a sentir incomodidad por la forma como los demás se dirigen a ellos por su nombre, o cómo se burlan de ellos, o cómo son víctimas de discriminación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el nombre que se le coloque a nuestros hijos, porque no es el nombre que a mí se me ocurra o el nombre que a mí me guste, es el nombre que va a distinguir a tu hijo y es el nombre que al menos debemos de pensar con el que se va a sentir a gusto nuestro hijo, con el que se va a sentir feliz y tranquilo. Entonces, esa distinción legal del nombre queda plasmada pues en la partida de nacimiento, en el acta de nacimiento, acompañada pues de los apellidos, ¿no? Entonces, es importante, perdón, que se reconozca el nombre y que quede establecido pues en el acta de nacimiento. Asimismo, el derecho a conocer el origen. Y eso es básico porque es importante que los niños sepan en qué región nacieron, en qué contexto social nacieron, en qué país, en qué departamento, en qué provincia, en qué distrito. Todo eso está en el DNI, ¿no? Dirección, provincia, distrito, departamento. Y eso no solamente pasa por una situación de llenar por llenar, sino que esas son las raíces de tu familia, de Ayacucho, de Cusco, de Trujillo, de Lambayeque, de Iquitos, de Lima. Es tu identidad, es la identidad que nosotros como padres te vamos a dar, tu espacio donde tú te vas a desarrollar. Pero ese espacio viene acompañado, ¿no? De muchas
situaciones culturales, costumbre, folclore, música. Entonces, es una identidad ya más grande la que me acompaña a mí como hijo. Tengo a mis padres, mi primer núcleo de identidad, pero también tengo mi sociedad, tengo mis costumbres, tengo mis problemas, tengo mi situación social, mi situación económica, y soy parte también de esa historia, y tengo identidad plena, me reconozco parte de esa sociedad, me identifico, no me avergüenzo, me identifico de las costumbres, me identifico del lenguaje, me identifico del baile, me identifico con la comida, ¿no? Entonces, eso es importante que los padres reforcemos en nuestros hijos, que no nos avergoncemos de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, porque eso es parte de nuestra historia. Bien, antes de pasar a la jurisprudencia, por favor, José Luis, quisiera que compartas el video que cada jueves gentilmente Giovanna nos hace llegar desde España. Gracias. ¿Cómo no, doctora? Permítame, por favor. ¿Usted deja de compartir? Gracias. Hola a todos, soy Giovanna Carril y hoy voy a hablar muy brevemente sobre ese término tan habitual que usamos de forma tan habitual, pero a la vez tan desconocido, que es la filiación. La filiación es aquel conjunto de derechos y obligaciones que crean un vínculo o que representa la relación que hay entre padres e hijos. Y cuando digo padres e hijos, me refiero a papás y mamás e hijos e hijas. Esos derechos y obligaciones además están cruzados. Todos solemos hablar de las obligaciones que tienen los padres respecto a los hijos, sobre todo los menores de edad. Pero pocas veces se habla de que esa filiación también conlleva unas obligaciones de este hijo menor de edad con respecto a sus padres. Es verdad que los progenitores tienen la obligación de amarles, cuidarles, educarles, alimentarles, cubrir todas sus necesidades sociales, médicas, educacionales y alimenticias. Pero los hijos también tienen el deber de obedecer y respetar a sus padres. Pero es que además hay un momento en el que los hijos no solo somos hijos, sino que somos hijos y padres a la vez. En ese momento tenemos una obligación como padres con respecto a nuestros hijos, pero también nace una obligación como hijos con respecto a nuestros padres. Pocas personas saben que cuando uno es mayor de edad y ya tiene su propio camino, si sus padres se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pueden exigir a sus hijos que estos cubran, en la medida de lo posible, sus necesidades básicas, es decir, de alimentación y techo. Esto es la filiación. La filiación es poner sobre el papel las relaciones que no son más que obligaciones y derechos entre padres e hijos. Eso es la filiación. Pero sobre todo, lo que debe primar, aparte de esas obligaciones, es que debemos también tener muy en cuenta que todos tenemos el derecho a conocer nuestra historia, nuestra procedencia, nuestra historia genética, nuestra historia social, nuestra historia familiar. Porque si bien es cierto que el de dónde venimos no configura ni lo que somos ni hacia dónde vamos, sí es verdad que es una parte importante de nosotros que a veces, cuando no está, podemos echar de menos. Por eso muchos progenitores que se toman a la ligera el privar a sus hijos de conocer parte de su historia deberían entender que este es un derecho que les pertenece. Por lo tanto, esta es una obligación que tienen los progenitores. Seguramente María Ángela, mi compañera,
les hablará mucho, de una forma mucho más concreta. Yo desde España y desde un momento de vacaciones, solo quiero decirles que muchas veces está muy bien aplicar los términos jurídicos al día a día. Porque si aplicamos el sentido común, muchas veces nos permite no solo entender aquellos términos jurídicos que nos parecen un poco rollo y un poco lejanos, sino que además, aplicados a la vida real, nos permiten también ser mejores personas. Cuando padres e hijos no solo entendemos nuestros derechos, sino entendemos también nuestras obligaciones, las relaciones familiares son mejores, las relaciones personales son mejores. Y que esto sea así nos hace vivir en sociedades mejores. Un abrazo muy fuerte desde España. Les espero la próxima semana. Gracias por estar ahí. Doctora, su palabra. Sí, bueno, Giovanna siempre tan gentil, tan puntual, porque ella habla desde la experiencia, desde ese consolidado que tiene, ¿no? De la actividad jurídica, pero básicamente ella habla desde el corazón, porque reitero, quienes estamos inmiscuidos en el derecho de familia, no solo podemos ser portavoces de la ley en frío, en seco, también tenemos que transmitir la necesidad, el sentimiento, el dolor, si cabe el término, que cada proceso tiene en particular. Y eso, tratar de transmitirlo al magistrado a efecto de que entienda de que no solamente exigimos un derecho, sino también lo que exigimos es la pronta solución, la pronta llegada de la justicia, ¿no?, a la vida de ese niño. Porque la justicia que demora, la justicia que se retarda y sobre todo la justicia que es indolente, lo único que hace es perjudicar seriamente la vida de un ser humano, no la vida de un usuario de justicia, es la vida de un ser humano. Entonces, en ese sentido es que tenemos que manejar, ¿no?, la actividad del derecho de familia. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, tratando de llevarles a ustedes esta situación. Una vez más, gracias a Giovanna, así que esto lo va a ver, te agradecemos de corazón y vamos a continuar. ¿Me pueden decir si están observando la diapositiva, por favor? Sí, doctora, sí. ¿Sí? Entonces, nos habíamos quedado en el tema de la jurisprudencia, ¿no? Y bien, se ha llegado a casos en plenos jurisdiccionales, en casaciones, en sentencias, en los cuales se ha evidenciado, ¿no?, realidades, casos ya prácticos. Bueno, uno de ellos es esto, ¿no? Se puede impugnar la sentencia que declaró la paternidad extramatrimonial sin prueba de ADN. Es decir, puedo cuestionar que en esa acta de nacimiento está mi nombre, más no mi firma, y he sido declarado padre legal de un niño que no es mío, pero ¿sabe qué, juez? No me voy a someter a la prueba de ADN. Solo es mi dicho, solo es mi derecho expuesto en una demanda. Frente a ello, el Pleno Jurisdiccional Distrital en Ancash, en un acuerdo plenario, ha determinado que no procede eso. No procede. ¿Por qué? Por un tema de seguridad jurídica. Porque lo que está en juego aquí es la identidad ya establecida de un menor de edad. Y que la única forma en la que tú podrías impugnar esa paternidad es ofreciendo esta prueba científica establecida en la ley y aceptada en el sistema de justicia peruano, que es la prueba del ADN. Es la única prueba que podría determinar si tú tienes un vínculo legal, un vínculo biológico con ese niño.
Mientras no te sometas a esa prueba, no te puedo desvincular, no puedo aceptar la impugnación, ¿no? Porque podría poner, y evidentemente pongo en juego, ¿no? Muchos derechos de un menor de edad y sobre todo vulnero el derecho a la identidad con el que ya ha venido, valga la redundancia, identificándose durante su vida. Entonces, el Pleno dijo que no. La prueba de ADN y luego hablamos de impugnación. Asimismo, ¿cuál es la vía para cuestionar el reconocimiento de paternidad por engaño, violencia o error? ¿No? He firmado al niño, ¿no? Ya estoy declarado como padre, lo he firmado voluntariamente, nadie me ha obligado, pero pasa el tiempo y bueno, pues da la situación de que no se parece a mí, hay muchas señales de alerta que me despiertan la duda. Es más, apareció una persona que me dijo que tuvo algún tipo de vínculo en las fechas en las que yo estuve vinculada con esta señora. Bueno, me vino la duda y esa duda me va atormentando. Entonces, lo que va a suceder acá es que tú ya no puedes impugnar algo que has reconocido de voluntad. Lo único que va a quedar acá, de acuerdo a este acuerdo, ¿no? Esta conclusión plenaria en Junín que se dio, es que tú lo único que tienes que hacer es un acto de eh, invalidez, ¿no? O sea, puedes solicitar la invalidez del acto jurídico, ¿no? Es un proceso que lo tienes que hacer, por el cual se declare la nulidad, ¿no? De ese reconocimiento. Ya no cabría la impugnación. Asimismo, ¿no? A colación de esta conducta de la madre que le dice sí y acepta, ¿no? Y en silencio dice, sí, eres el padre y asiente la voluntad de este hombre que luego, ¿no? Ocurre esta situación que hay señales de alerta que lo llaman a hacer este proceso, que la madre no se va a quedar pues digamos, sin responsabilidad, ¿no? Porque ella es la que ha generado toda esta situación. Entonces, frente a ello, quien atribuye una falsa paternidad o altera la filiación de un niño es penado con cárcel. Para ello, establece pues el artículo 143 del Código Penal, establece que el que expone o oculta a un menor, lo sustituye por otro, le atribuye falsa filiación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años. Entonces, a pensarlo dos veces, ¿no? A las madres, a las señoras, a las mujeres que utilizan esta figura de la filiación con dolo, ¿no? Con premeditación, que son los elementos típicos de una conducta delictiva. Asimismo, también existen, ¿no? Hombres y mujeres que se atribuyen una falsa filiación. Esto ya se ha visto en el ámbito de la trata de personas, ¿no? Al secuestrar recién nacidos, ¿no? Se ha visto en muchas ocasiones, van y se atribuyen una falsa filiación con el único objetivo de sacar al niño, ¿no? Fuera del país y comercializarlo, venderlo, ¿no? Entonces, frente a ello, las sanciones en primera instancia para las madres que saben quién es el padre, pero le atribuyen una falsa filiación al niño y una falsa paternidad al hombre, tienen aquí en este primer espacio su sanción. Entonces, esto es importante divulgarlo, que se conozca, porque no puede pasar por agua tibia. Ah, sí, me equivoqué, no eras el papá. No es así, porque le has generado un grave daño, en principio al niño, a tu hijo, y un grave perjuicio moral, económico, etcétera, etcétera, al hombre, ¿no? Entonces, aquí está la sanción ya establecida. Ahora, ¿se puede cuestionar la declaración judicial de paternidad extramatrimonial? ¿No? El Pleno del Distrito de Junín, en su conclusión plenaria, dice que no es posible cuestionar la filiación derivada de una declaración judicial de paternidad extramatrimonial consentida. ¿Por qué? Porque tú lo consentiste, ¿no? Es decir, tú te allanaste y dijiste, sí, señor juez, ya no continúa el proceso, yo soy el padre. Entonces aquí también lo que correspondería es que
realices un proceso de nulidad, ¿no? De reconocimiento. Entonces, ahí están las vías establecidas. Por eso es que es muy importante estar seguro, tener la plena certeza. Y si no la tienes, bueno, paga el derecho de la prueba y así sales de dudas. Y así también, ¿no? Mientras más pequeño sea el niño, le evitas el vínculo, le evitas que él se encariñe contigo, que te llame papá o que crea que tú eres su padre, ¿no? Y el niño sale menos lastimado. Lo que se quiere aquí es esa perspectiva de infancia, que se piense en el niño en estos procesos, más que librarte de una responsabilidad, más que quitarte una carga, como lo señalan algunas personas. Ay, felizmente no era mi hijo, sino lo que me esperaba, alimentarlo, darle educación, pagarle la universidad. Más que eso, tú aquí estás permitiendo, ¿no?, que este niño conozca su verdadera identidad, sepa quién es su padre, y luego vendrán las exigencias a las obligaciones. Pero en principio, la primera exigencia es que lo reconozca. Entonces, mientras más pequeño sea el niño, él va a sentir menos esta situación que lo va a lastimar. Y pensemos en ellos. Es importante que tanto el sistema de justicia sea menos indolente con estos procesos, que exista menos exposición de los niños y que los procesos, ¿no?, de impugnación y de paternidad o de nulidad en el reconocimiento del acto jurídico de paternidad sean pues enfocados técnicamente por los abogados sin expresar mayor historia, mayor situación de embarrar, si vale el término, a la otra parte, ¿no? Con los argumentos de hecho, ¿no? Porque tú al fin y al cabo no solo estás destruyendo la imagen de esa mujer que te engañó, te indujo a error en una paternidad, también estás insultando, estás embarrando, ¿no?, la historia de ese niño que en algún momento va a leer esa demanda. Entonces, no es justo que él sea inmiscuido en la conducta de la madre, ¿no?, de cómo ella te indujo a error y que salió ese niño y que te perjudica y que esa paternidad te genera daño, te genera perjuicio. Seamos también los abogados muy precisos, porque vuelvo a decir, aquí se construyen o se destruyen historias. Aquí se construyen o se destruyen relaciones familiares. Y las demandas son ese nexo para llegar a una justicia certera, sin necesidad de lastimar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de mentir. Las demandas no tienen por qué tener ese contenido de daño, de perjuicio. Las demandas son construcciones, son escritos que tienen que clarificar los hechos, poner en contexto de los hechos, exponer el caso, ¿no? Dar el soporte legal, el soporte de pruebas y se acabó. Los rellenos, los detalles, el cómo, el cuándo y dónde, ya quedan en la vida privada, que también son parte de la vida privada de ese niño. Llámese un proceso de filiación, de tenencia, de donde tenga que intervenir el niño. No se puede exponer la vida privada de una forma tan descabellada, tan perversa, que no se pone uno a pensar que más adelante ese expediente lo va a leer ese niño cuando sea adulto y ver cómo ha sido expuesto en fotografías, en grabaciones, en miles de situaciones, cómo su intimidad ha sido expuesta, cómo la intimidad de su madre en la relación ha sido expuesta, por más daño que me haya hecho, solamente lo único que va a clarificar acá es el contexto de los hechos y la prueba de ADN. Punto. ¿No? Entonces, estas situaciones de que firmé y después no es mi hijo, bueno, pues en la vía exacta, en la vía correspondiente, haz valer tu derecho. Y precisa que fuiste, ¿no? Te indujeron a error, ¿no? Y firmaste una partida, firmaste un hijo, y expresa, ¿no?, el daño, el agravio, expresa ahí el contexto de cómo fue, sin necesidad de lastimar la historia del niño, sin necesidad de tocarlo a él. Bien, entonces se vienen dando de esta manera, ¿no?, situaciones que los juzgados han ido observando y que se van dando en publicidad
para tener en cuenta, ¿no? Y si existe similitud en algún caso, en alguna situación, está de referencia, ¿no? Está de sustento que enriquece una demanda o acompaña como medio probatorio para que el juez, en el que vea el caso, tenga en cuenta que otro colega juez ya vio el caso con otras personas, pero hay una similitud y pueda sentenciar, ¿no? Porque ya existe un antecedente, una base en antecedente de, de este tipo que va a ayudar a clarificar la situación. Y aquí también viene el tema de dilatar los procesos o de utilizar ya de forma muy perversa, de forma de instrumentalizar, ¿no?, el sistema de justicia, aún en los procesos de filiación. Y frente a ello, hay jueces que ya multan al demandado o demandante y también llaman la atención a los abogados por dilatar los procesos, en este caso el proceso de filiación. Y sustentan estas multas, estas llamadas de atención, en lo que en principio establece la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, la 3771 de 2014, que señala en buena cuenta que esta mala praxis, ¿no?, judicial debe ser totalmente erradicada, por cuanto genera un injustificable retardo en la administración de justicia que no está en consonancia con la misión que le está confiada al Poder Judicial. Esto es básicamente, cuando tengan a vista este expediente 232-2008, básicamente está dado a que el demandado empieza a ingresar escrito tras escrito, escrito tras escrito, que no tienen nada que ver muchas veces con el proceso, pero que el juez tiene que resolver, tiene que dar proveído y correr traslado a la otra parte. Y lo único que genera es confusión, dilación del proceso y retarda que el niño, ¿no?, pueda tener lo que necesita, que es su derecho a la identidad. Entonces, estas conductas que no solo se dan en la filiación, de acuerdo a esta sentencia, ustedes lo pueden utilizar en los casos que estén llevando, cuando observen estas conductas innecesarias, escritos que más parecen carteos judiciales, no parecen un proceso serio en el que se ingresen escritos que clarifiquen, que precisen el estado de un determinado caso, sino que solo entorpecen. Utilicen esta sentencia, ¿no?, para que el juez invoque en esta sentencia del Tribunal Constitucional, para que el juez tenga en cuenta esa mala praxis judicial, ¿no?, del demandado. Asimismo, los abogados, quienes estampamos nuestro sello y firma en los escritos, también merecemos una sanción si es que permitimos, ¿no?, que nuestros clientes, a su antojo o lo que se les ocurra, ¿no?, ingresen escritos que solamente persiguen fines, intereses personales, más no así intereses que beneficien, en este caso, al niño. Entonces, estas conductas de los abogados obstruccionistas, ¿no?, de mala fe, también tienen su sanción establecida en el inciso 5 del artículo 50 del Código Procesal Civil, ¿no?, en el que los jueces tienen por deber sancionar al abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo, ¿no? Y eso también está establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, esos abogados que obstruyen, esos abogados que paran cambiando de casilla, esos abogados que les indican o les patrocinan a sus clientes que no se presenten en las audiencias, que presenten certificados o que varíen de domicilio, ¿no?, para que las notificaciones no lleguen a tiempo o se tengan que reprogramar, ahí está, ¿no? Y si se puede probar que esa conducta también lo hace en otros procesos, el mismo abogado, con mayor razón, ¿no? Establecer eso para que el juez sancione ejemplarmente, ¿no?, a estos abogados y a las partes que utilizan el proceso solamente con fines, vuelvo a decir, personales. Bien, tenemos así una serie de documentos que los voy a dejar para que ustedes también los puedan leer y puedan tener, pues, ¿no?, un poco de bagaje, si es que en algún momento tienen alguna situación de filiación o algún amigo, aquí tienen, ¿no? A veces decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ah, ese caso creo que lo escuché en el jueves jurídico. Entonces, como es un documento serio, porque es una casación, es un documento elaborado en un juzgado por magistrados, entonces este caso
se parece, tiene similitud a lo que te ocurre, léelo, para que sepas cómo te tienes que conducir. Y cuando tengas la asesoría con el abogado, no estés pues perdido y no te sorprendan, no te engañen y sepas qué pautas tienes que seguir para que el proceso se clarifique y sea a tu favor o en todo caso sea a favor de la persona que en ese momento, en este caso el niño, necesita claridad. Entonces, más allá de que tú impugnes una paternidad y te desligues del niño, lo que tienes que hacer es ayudar a que con ese proceso de impugnación el niño logre la identidad que necesita, que merece, logre identificarse a su padre biológico y a quien se haga responsable de él legalmente. Eso es lo que tienes que lograr con tu impugnación, más allá de zafarte, más allá de retirarte, de desvincularte y de no saber nada con ese niño, por una cuestión moral, por una cuestión de conciencia, ayudar con tu demanda a que se clarifique esa situación y que la madre pues declare quién es el padre, declare el nombre para que éste se someta a la prueba de ADN. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? Simpático de Arequipa, en esta casación, habla sobre la identidad dinámica de la menor sobre la filiación biológica, ¿no? Que prevalece esa identidad dinámica. Esa identidad dinámica es lo que estábamos hablando, ¿no? Es como la niña se ha ido identificando durante toda su vida, hija de Luis Alberto Medina Vega, y que sus hermanos son Medina, ¿no? También. Entonces, eso es lo que ella se ha venido construyendo. Ya tenía una dinámica familiar, ¿no? Ya estaba, la conocían como la niña Medina, ¿no? Ya, ese era su nombre. Entonces, ocurre que se va a hacer la nulidad del reconocimiento porque el señor Medina descubre que no es su hija, tal vez por confesión, ¿no? Es importante por eso que lean la casación. Quiero contarles todo, quiero que ustedes también lean y se enteren. Se entera de que no es su niña, que no es Medina, interpone la demanda, pero no está pues la situación que favorece a la niña en el sentido de que no se presume o no se señala a una persona, en este caso a otro hombre, como el presunto padre, a quien se le tendría que llamar mediante una notificación para que se le practique la prueba de ADN. No existe, no existe. Entonces, mientras eso no ocurra, ¿no? Aquí en Arequipa, lo que han señalado en el tribunal es que prevalece, así se haga la prueba de ADN y el señor Medina al 99.9 no es el padre de esta menor, efectivamente, la prueba señala eso, pero en realidad indica que esta niña se ha venido identificando como Medina. Por lo tanto, para este juzgado prevalece el interés superior de la niña, prevalece los derechos de la niña, que se ha venido identificando como Medina. Entonces, queda el apellido Medina. Queda el apellido Medina, porque así se ha venido identificando. Entonces, la situación de este señor va a ser que ya en otra vía haga prevalecer, ¿no?, el derecho que él tiene a solamente nombrar a sus herederos, a quienes vienen por línea, no por el parentesco de consanguinidad como sus herederos. Eso ya es otro cantar, ¿no? Eso ya es otro cantar. Pero la niña mantiene el apellido Medina porque en principio no apareció, no se señaló al otro que presuntamente es el padre para que se practique la prueba y así se establezca un vínculo legal con él. Pero aún eso, ¿no? Aquí los tribunales señalan de que esta niña ya es Medina, no porque sea el apellido del señor Alberto, sino porque ella ya adquirió ese apellido, ya construyó su familia, ya hizo una historia, ya avanzó en documentos, ya avanzó en acciones, en actos jurídicos, ya está avanzando. Y cortarle eso, sin siquiera saber quién es su verdadero padre, sin siquiera decir, tú ya no vas a ser Medina, sino vas a ser Ruiz, por ejemplo, no, pues. Entonces, el tribunal hace prevalecer el interés superior de la niña, dice, ella se viene identificando durante toda su vida como Medina, por la prueba de ADN no es tu hija, pero va a seguir siendo Medina. La identidad estática, ¿no? Como ella se ha venido identificando. Bien, llegamos a la parte final. En las conclusiones yo les podría señalar que el derecho de familia, pues, como ustedes ven,
es una rama autónoma. Puede estar en el libro, es un libro más del Código Civil, pero definitivamente todas sus actuaciones, todo lo que se vive en el derecho de familia es y debe ser autónomo. Se tendría que ver desde una ley especial, debiera haber un código de familia, un código procesal de familia, por la misma naturaleza, por la misma urgencia que resuelve este espacio, ¿no? Porque si vamos a seguir con los procesos que señala el Código Civil, tan ceremonioso, tan lento a veces, muchas veces los niños no logran obtener ni con las medidas cautelares los derechos que tanto necesitan. Entonces, el derecho de familia tiene que ser visto desde una óptica de relaciones entre los seres humanos, en la protección de la convivencia en el entorno familiar. Y promover así, con sus leyes, ¿no? Con sus sanciones en un derecho procesal de familia, básicamente la comprensión, el respeto y añadiría la responsabilidad entre los padres. Asimismo, los procesos de familia deben atender, como lo hemos señalado, a una realidad social, a una problemática familiar. Ese debe ser el móvil de los juzgados y los juzgadores, ¿no? Los jueces de familia tienen que entender que lo que tienen en el expediente son realidades, son conflictos familiares, son problemáticas que requieren ser atendidas inmediatamente, porque se corre el riesgo de la desvinculación, se corre el riesgo de la alienación, se corre el riesgo, en este caso, que los niños no tengan una identidad, un apellido, no tengan sus raíces establecidas, su historia sea incompleta. Entonces, esa debiera ser una preocupación del juzgado de familia que tiene esa capacidad y esa flexibilidad de adecuar los procesos a estas problemáticas, pero con no muchas veces hay jueces valientes que lo hacen. Siempre hay jueces que nos encontramos que se ciñen a lo que dice la ley. Y si salen en un renglón de lo que no está establecido, pues se asustan, ¿no? Se asustan, temen ser denunciados por otra parte, entonces se quedan en el renglón y no saben que lo que están haciendo es solamente perjudicar o retardar el derecho del niño, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. El Estado, ¿no? En sus tres poderes debe garantizar los derechos de las personas menores de edad. Y eso está establecido pues como una función directriz que viene desde la Convención de los Derechos del Niño. Y en particular, el derecho a conocer su origen, que está establecido en este proceso que lo hemos señalado. Y consecuentemente viene después de conocer su origen, ¿no? Viene pues ese derecho a la identidad. Y eso debe pasar por una garantía a una verdadera tutela judicial efectiva. O como diría el maestro Osvaldo Álvarez Torres, una verdadera justicia de acompañamiento, ¿no? Porque el juez va a acompañar a este menor a que se le garantice su derecho a la identidad, se le garantice su derecho al nombre, se le garantice, ¿no? Su derecho a que tenga el pleno goce de los demás derechos que van a seguir, ¿no? A los alimentos, a la familia. Entonces, si se dan cuenta, el derecho de familia debe ser visto desde una óptica de justicia de acompañamiento, hasta que este niño adquiera la mayoría de edad y pueda por sí mismo, con plena libertad y seguridad, ejercer él mismo sus derechos, pero se ha sentido protegido por el sistema de justicia, pero por quien debiera sentirse protegido sin necesidad de la intervención del juez, es por sus padres. Asimismo, en ese sentido, cuando el niño ingresa al mundo, ¿no?, del proceso, este niño tiene que estar pues debidamente capacitado, debidamente acompañado en esta justicia de acompañamiento, tal y como establecen las reglas de Brasilia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas reglas de Brasilia respecto a los niños? Es que se garantice las condiciones, ¿no?, de este acceso del niño al sistema de justicia. Se le prepare. El niño tiene que recibir una preparación, ¿no?, en un proceso de filiación. No solamente se le dice siéntate y se le va, abre la boca y se te va a sacar muestras. Debiera el niño tener siquiera, ¿no?, un espacio previo donde se le
comente, donde se le diga en un lenguaje sencillo, es donde se le haga sentir tranquilo, ¿no? A efecto de que a donde vas a ingresar es una sala donde se te va a tomar una muestra para determinar tu identidad. Es un lenguaje tan íntimo, tan de respeto, donde el niño realmente se sienta respetado, valga la redundancia, donde se sienta cuidado por el sistema, porque no ha ingresado como lo hacen la mayoría de los casos, ¿no? A la sala de audiencia, a sentarse y sin que se le explique nada, lo único que se le ordena es que abre la boquita para sacarle la muestra de hisopado o se le saque una muestra de sangre. Y eso es una total falta de respeto a los niños, porque ellos no sobreentienden nada. A los niños hay que explicarles, porque él está protagonizando ese acto, él está en esa audiencia y tiene que tener la plena garantía de que lo que va a ocurrir en ese momento va a garantizar su derecho. Y para eso es importante que los jueces y todo el sistema de justicia en familia prepare a este niño. Y ni qué decir en los procesos de tenencia, ni qué decir en los procesos de régimen de visitas o en los procesos de violencia, donde los niños ingresan a las audiencias, ingresan a la Cámara Gesell, ingresan a cualquier situación donde se les observa, donde se les indaga en sus emociones, en el relato de sus hechos, sin que ellos hayan recibido una plena o una previa preparación. Entonces, acá hay responsabilidad de los servidores del sistema de justicia, porque no están cumpliendo con lo que establece estas reglas. Y es importante que ustedes, si están inmiscuidos en este tipo de procesos, señalen esta regla de Brasilia, ¿no? La regla 5, el respeto, ¿no?, a la política judicial dirigida al acceso de justicia, al acceso a la justicia en los niños, niñas y adolescentes. La regla 5, léanla y por favor siempre colóquenla en sus escritos para recordarles a los jueces de que tienen que preparar a los niños. Tiene que haber un momento en el que ni la madre ni el padre le digan qué es lo que va a hacer, o cómo tiene que conducirse, o qué cosa tiene que decir. Tiene que haber una preparación seria de un personal neutro que le diga al niño lo que va a ocurrir aquí es que tú vas a actuar de esta manera. Tienes que indicar esto en honor a la verdad. Tienes que sentarte y lo que se te va a practicar a ti es una prueba, explicarle. No someterlo como un conejillo de indias a que te sientes y ¿sabes qué? Algún día te enterarás para qué te sentaste ahí y por qué te sacaron el hisopado y ya te enterarás algún día. No, porque los protagonistas de estos procesos son los niños y es a ellos a quienes tenemos que cuidar en todo momento. Y para eso están estos instrumentos legales y para eso se les está informando, para que tengan ustedes también el control de la legalidad de los procesos en los que sus hijos estén inmiscuidos. Bien, hemos llegado a la parte final. Solamente decirles aquí en palabras de Francisco, el Papa, que indica que la filiación es la forma más sublime de paternidad y maternidad. Nadie nace padre, sino se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él, ¿no? También en el caso de la madre, pero hacerse cargo de él de una forma responsable. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Muchas veces hemos tenido a nuestro cargo sobrinos, ¿no? Los hijos tal vez de la nueva pareja. Y el actuar con responsabilidad, con cariño, frente a la vida de ese ser, también nos hace padres. Pero el mayor goce sublime, como dice el Papa Francisco, es esa paternidad y maternidad biológica. Es esa primera huella que ven ahí plasmada en nuestra manito. Ese primer peso del pie de nuestro hijito, el sentirlo ahí, esa seguridad antes de la seguridad legal, antes de la seguridad en el acta de nacimiento, es esa seguridad y ese compromiso que esas dos manos de mamá y papá le dan al niño, de que estás llegando a un lugar seguro y que te vamos a cuidar los dos y te vamos a querer los dos
que no te va a pasar nada porque los dos siempre vamos a estar junto a ti. Que ese sea el mensaje que nos acompaña en estos días de tanta inseguridad, de tanta violencia, en el que lamentablemente la familia se ha vuelto el primer espacio de violencia y de inseguridad de nuestros propios hijos. Recordemos cuál es nuestra misión. Recordemos si estamos inmiscuidos en procesos, sean judiciales o extrajudiciales. Recordemos que nuestros hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bien, muchas gracias por su atención y si hubiese algún comentario, una experiencia que quieran exponer aquí, los escucho y gracias por estar ahí. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, a los distinguidos concurrentes a la reunión de hoy, si alguien tuviera alguna consulta que formulara la doctora, sobre todo con relación al tema de hoy, tan interesante, disertación que nos ha brindado la doctora, pues con toda libertad le cedo el uso de la palabra.